El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Para que ardan entrañables esos años inflamables, la llamaron universidad. Retosan y casi en estado puro, los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad, porque lidian sus ensayos con la fetidez de un baño y el teorema y algún genio universal, mientras carnaval de buenas notas con la música que afloja las literas con dos cuerpos al volar. Al alma mater se le debe una deidad, como la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello a su mamá y el alma mater, entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar. Vienen como en viaje de regreso, con la fuerza del progreso y la llamamos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Calentando la Palabra, como todas las mañanas de los martes y jueves por la Pedagógica Radio. Hoy un poco de sonoridades cubanas. Saludo a Yolanda Barrantes, nuestra compañera de micrófonos en este programa de la mañana. Hola profesor, cordial saludo para usted, para nuestros invitados, para nuestro equipo que está conformado por Mario Enríquez en el máster. También estará con nosotros Diana Torres en la preproducción sonora. Está también Laura Chávez en las comunicaciones. Por supuesto, nuestro director y coordinador de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda, quien les habla, Yolanda Barrantes. Hoy con un tema que estoy segura que a todos en nuestra comunidad universitaria y bueno, y en otras universidades, otras entidades públicas, pues nos cae como anillo al dedo, profesor, porque es importante defender lo público desde el cuidado exactamente y cómo habitamos la U. Este es nuestro tema del día aquí en Calentando la Palabra. Calentando la Palabra, entonces arrancamos el día de hoy. Estamos en este espacio de la Pedagógica Radio el día de hoy con Jorge Virbiescas Nieto, subdirector de Bienestar Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también egresado de esta universidad. Jorge es licenciado en Psicología y Pedagogía, magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Jorge, buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días a todas las personas de la comunidad universitaria, a las personas que nos acompañan acá en el programa de Calentando la Palabra. Un saludo especial, Yolanda, Mario, Diana, Laura, Alejandro, gracias por la invitación. Y bueno, pues con toda la disposición hoy de conversar sobre este tema tan importante que hoy nos está moviendo a la comunidad universitaria pues en este inicio de año. Bueno, Jorge, primero quiero preguntarles a usted y al profesor Alejandro, ¿ustedes saben en realidad el significado de una chaza? Porque ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Jorge, ¿qué es una chaza para usted? ¿Cómo la conoce? Bueno, yo creo que esa palabra más bien la he conocido aquí en la universidad. Es una palabra con contexto de pedagógica y es la palabra que están usando los estudiantes y en general la comunidad universitaria
para describir la situación de tiempo, modo y lugar de estudiantes que tienen ventas al interior de la universidad. Claro, porque pues si uno va a mirar la RAE, por ejemplo, dice que es un juego de pelota, que es la suerte en la que la pelota se detiene antes de llegar al saque. Eso dice la RAE, y pues en Colombia es un término que se ha acuñado al sur de nuestro país, que claro, es un juego de pelota que mezcla dos deportes aquí tradicionales, que se juega con una raqueta y una pelota de caucho en un terreno. Eso es una chaza. ¿Qué relación tendrá lo que dice la RAE, lo que comúnmente se conoce en el ámbito universitario como una chaza? De pronto nos están botando la pelota y nos estamos botando la pelota. A ver, de pronto. Yo lo que creo es que la chaza hace parte de la identidad de la universidad pública. Uh-huh. La chaza es un medio de subsistencia para muchos estudiantes. Ha estado ahí permanentemente. Yo también soy egresado de esta universidad y desde siempre han estado las chazas ahí en distintas modalidades, vendiendo distintos productos, distintas cosas. La chaza hace parte de la vida universitaria, acá y en todas las universidades públicas. Y eso ¿no? es más barato en la chaza, ¿no? Es más barato en la chaza, pero también digamos que hace parte un poco de esa identidad propia. Uno va a la Universidad del Valle, hay chazas. Uno va a la Universidad del Tolima, hay chazas. En la Nacional, distintas modalidades de chazas. Entonces, dentro de esta conversación que nos proponemos con el profesor Herbert Choachí y con Jorge Virbiescas, queremos, pues en primera instancia, hablar de dos cosas en particular. Lo primero es, ¿qué significa eso de defender la educación pública? Hay distintos elementos históricos que han dado un contexto alrededor de esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué defender la educación pública? Hace un año, la gente de Claxo hizo un manifiesto alrededor de la defensa de la educación pública y da algunas justificaciones de esto. Entonces dice, por ejemplo, que la universidad pública es la posibilidad de acceder de manera genuina a la formación científica, de manera gratuita, laica y de calidad. Otra cosa que dice es que ofrece alternativas para crear conocimientos rigurosos, comprobados, con sentido ético, considerando las diversas situaciones de cada región y país. La universidad pública forma los técnicos y profesionales que trabajan en el desarrollo tecnológico que permiten llegar a satélites reales o favorecen el desarrollo agrícola, ganadero, de gran reconocimiento internacional. Otra cosa es que la universidad pública forma cientistas cuyas investigaciones y análisis son fundamentales para conocer la realidad en los territorios y la vida cotidiana de las personas y aplicar a las políticas sociales. Yo particularmente creo que la universidad pública es muy importante, defender la educación pública es muy importante porque parece ser que el mercado tiene una fuerte influencia en el tipo de conocimiento que se construye, en las investigaciones que se hacen. Y la universidad pública es la posibilidad de que esa no sea la única agenda científica que se maneje, sino que hayan otras posibilidades, que el saber esté dispuesto desde diversas modalidades, que la investigación no esté determinada por los factores del mercado, sino que la universidad pública tiene la posibilidad de generar conocimiento desde un lugar distinto. Bueno, no sé, Jorge, ¿usted qué piensa de esto de defender la educación pública? ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que Alejandro, sigo con la idea que acabas de expresar, le sumaría un factor, es la universidad pública y en general las universidades, pero en este caso la universidad pública tiene la característica de la autonomía universitaria. Y este es un sello que casi que es el apellido de lo público, porque efectivamente, así como es necesario que exista la universidad para que exista construcción de conocimiento,
pero una universidad, como tú lo decías, Alejandro, que no esté mediada por intereses corporativos. Tal vez en Colombia no se ve tanto, pero en muchos países, incluso de América Latina, pues casi que grandes empresas tienen sus propias universidades. Aquí hay algunos casos muy particulares, pero el problema de esto es que el conocimiento se hace en función efectivamente del mercado, de una lógica empresarial, pero la universidad pública y la universidad pública con autonomía universitaria tiene la posibilidad de poner unos recursos del conjunto de la sociedad, del Estado, administrado por el Estado, para que se construya conocimiento de manera, digamos, imparcial, comillas, porque las ciencias, todo tiene su parcialidad, pero digo no en función de unos intereses ni siquiera políticos, porque las universidades tienen la figura de la autonomía universitaria, que tienen sus gobiernos universitarios, que tienen la posibilidad de organizar su propia normatividad y no que esté mediada ni por las corporaciones, las empresas o por los gobiernos o partidos políticos en el poder de turno. Entonces es muy importante porque solo de esa manera es posible construir ciencia en función del saber y no en función simplemente de unos intereses. Si la construcción de conocimiento queda mediada solamente por intereses, pues se va a dejar una gran cantidad de saberes, descartados. Pero como la autonomía universitaria le da la posibilidad a las universidades de que se piensen su propia lógica, sus propios intereses, su saber, por ejemplo, en el caso de la pedagógica, pues a nosotros lo que nos interesa es el mundo de la educación, entonces no dependemos de que nos diga ni el mercado ni un gobierno de turno, aunque por supuesto que la universidad no es un mundo aislado, sino dialogante, pero sobre todo tiene la posibilidad de idear sus programas, su oferta académica, sus investigaciones, su proyección en función de su objetivo central, que para el caso de la pedagógica es la formación de maestros y el escenario de la educación. Bueno, esta dimensión de la defensa de la educación pública nos ha dado para grandes debates. Incluso hay un modelo en este país privatizador, ¿sí? Ha habido políticas, ha habido gobiernos que de alguna manera han generado políticas privatizadoras, y en este momento creo que defender la educación pública es un elemento fundamental en términos también de eso, ¿no? Hace unos días hablábamos con algunos maestros sobre la importancia que tiene la reforma a la educación y la manera como se va a financiar la educación pública de aquí en adelante. Pero bueno, quiero saludar también al profesor Helber Choachí, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, que también nos acompaña unos minuticos antes de entrar a un compromiso que tiene, que nos está acompañando el día de hoy. Profesor Helber, buenos días. Hola, profe Alejandro, profesor Jorge y al equipo de la emisora, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Quería saludarlos y saludarles a todos y todas y a los que nos están escuchando en este momento. Bueno, un gusto tenerlo acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio, en este programa Calentando la Palabra. Estamos hablando de la defensa de la educación pública y particularmente ya para ir avanzando en la discusión también de lo que tiene que ver con el cuidado de la educación pública también a través de los espacios. ¿Cómo ve, profesor Helber, usted esta discusión? Sí, Alejandro, yo estaba escuchando al principio cuando estaban planteando varias cosas sobre inclusive el concepto, la definición de chaza, y quiero hacer mención a varios asuntos a partir también de la conversación. Lo primero es que también hay otra acepción, que la chaza, y yo preferiría, digamos, llamar a nuestros y nuestros estudiantes en situación de venta, porque la chaza es un concepto también de los contextos de encierro de las cárceles. Este lugar también, digamos, común, donde en las cárceles se organizaba también para la venta de distinto tipo de mercancía al interior de los establecimientos carcelarios. Por eso creo que también cuando decían esta definición, pues también es importante ponerla y situarla en un contexto
porque también la manera en que se nombran las cosas también implica unos niveles de cómo nos apropiamos, y en este caso sobre asuntos de lo público. Y por eso insisto que es mejor hablar también reconociendo las condiciones propias de nuestro estudiantado, que son estudiantes en situación de venta. Esto lo insisto por una razón, y es que, como ustedes bien lo dijeron, nuestros estudiantes, especialmente en la Universidad Pedagógica Nacional, pues la situación económica del país y de la ciudad les obliga también a que nuestros chicos y chicas tengan que buscar otras formas de subsistencia a través de la venta de distintos productos al interior de la universidad. Y esto es un asunto que hay que reconocerlo, no ocultarlo, sino buscarle una perspectiva también de ubicarnos que estamos en una universidad pedagógica de carácter nacional y que nuestro lugar es la formación de maestros y maestras. Esto significa que ojalá esta situación también de venta pues tenga unos tránsitos también a mejorar las condiciones de vida de nuestros estudiantes a partir de la dignificación de la condición de ser maestro y maestra. Otro elemento que quisiera dejar también planteado es que tiene que ver con lo que decías y lo que decía Jorge sobre el tema de la defensa de la educación pública y de lo público, ¿sí? Y hay que entender un contexto propio de situaciones propias de las condiciones económicas del estudiantado, de las estrategias que genera la universidad, que de todas maneras son insuficientes para resolver temas económicos de los y las estudiantes, pero hay estrategias que permiten también reducir los costos de vida y de permanencia en la universidad, pero también implica un debate profundo frente a qué tipo de asuntos estamos vendiendo o qué es lo que vendemos en la universidad, que ese es en el asunto también de fondo que se ha puesto ahora en el debate en las universidades. Y un tercer elemento también decir que no, un poco lo que planteabas, Alejandro, al inicio, en que todas las universidades hay chazas y hay situación de ventas informales, pues eso ha venido también transitando. Tú ponías el ejemplo de la Universidad del Tolima. En la Universidad del Tolima hicieron un tránsito a un trabajo más cooperativo, un trabajo de kiosco, reconociendo también generar alternativas de ingreso a los estudiantes, pero digamos que las ventas como están en este momento en la universidad, pues no se presentan en la Universidad del Tolima. Si tú vas a la Universidad de La Guajira, ¿sí? La Universidad de La Guajira tiene también kioscos, porque eso implica también mejorar las condiciones en que los y las estudiantes habitan la universidad y genera una alternativa económica para generar también estrategias de permanencia y retención al interior de la universidad. Es decir, hay experiencias que han funcionado, ha mejorado pues la condición económica, pero también le ha dado un giro frente a lo que entendemos por la defensa de la educación pública. Y en esto quiero dejar otro elemento adicional, y es que la defensa de la educación pública no es solo la discusión frente a la modificación del artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92, que implica apalancar y generar recursos que reconozca la deuda histórica frente al marchitamiento que ha tenido la universidad en el marco de sus recursos para funcionamiento, sino que también implica otros niveles de comprensión sobre la universidad y sobre lo público, y tiene que ver también con la manera en que nos relacionamos con el espacio, con su entorno, y pues cómo lo habitamos y cómo construimos hábitos que nos permitan también entender que lo público es un espacio colectivo, no son espacios individuales, no son espacios para la apropiación de lo privado, sino es precisamente para soportar desde una perspectiva de la solidaridad, del trabajo en comunidad, otras alternativas que nos permitan desde la academia, desde el lugar de lo pedagógico, desde el lugar de lo educativo, desde el lugar de lo didáctico, entender otras maneras en que estamos en la universidad. Bien, sí, justamente hacía la mención a la Universidad del Tolima, justamente porque hay una experiencia particular de organización estudiantil en asocio, en mutuo acuerdo con la institucionalidad, con las directivas de la universidad,
que ha dispuesto escenarios distintos para las ventas y para todas estas situaciones que se presentan alrededor de las ventas de distintos productos dentro de la universidad. Y lo otro es que, en efecto, ¿sí? Hablar de la defensa de la educación pública desde una perspectiva conceptual, desde una apuesta política también, implica asumir también ciertas responsabilidades en términos de la manera como habitamos la universidad. Y en ese sentido, pues, íbamos a proponer esta discusión. Sabemos que hay distintas situaciones que se presentan al interior de la universidad pedagógica y que no necesariamente se reconocen como escenarios de defensa y de cuidado de lo colectivo. Y eso se ha presentado, digamos, desde hace tiempo, pero particularmente ahorita se han venido generando unas situaciones que pues ponen las alertas, pero además que nos permiten actuar como universidad. Entonces, por eso también, digamos que la idea sería plantear ahorita cuál es ese escenario en el que se dan estas situaciones en las que los estudiantes que tienen sus negocios dentro de la universidad, sus espacios para hacer sus distintas ventas, han venido también manifestando unas discusiones con la universidad, pero también cómo la universidad ha venido asumiendo un espacio de discusión y de diálogo con ellos. Entonces, no sé si profesor Choachi nos quiere plantear algunos de estos elementos que se han discutido con los estudiantes para que Jorge también nos pueda contar un poco desde la perspectiva de la Subdirección de Bienestar Universitario. ¿Me escuchas? Sí, sí, señor. Bueno. Yolanda, un especial saludo. Gracias, profesor. Quiero plantear un punto de entrada, y es que, digamos, la universidad es un escenario violento. Y una discusión que tiene que ver sobre asuntos que necesitamos conversar con las estudiantes, con los profesores, con los trabajadores, con los administrativos, frente al también el sentido de lo público y el tema de las ventas informales, de las ventas de los estudiantes en situación de venta, pues se han convertido también en escenarios donde se han vuelto espacios hasta para convertir discusiones en temas de amenaza. Y yo quiero señalar que es importante también transitar una cultura de la discusión con tranquilidad, así no pensemos lo mismo, ¿sí? Y también hacer un llamado especial también a la comunidad en general. Necesitamos transitar sobre el diálogo a una cultura del debate, del respeto, y no de la amenaza y de la violencia que a veces está acompañando y transitando también los espacios de la Universidad Pedagógica Nacional. Y me parece que eso es importante también señalarlo, porque nosotros rechazamos cualquier forma de intimidación y de presión frente a las discusiones que son necesarias dar y que se han venido construyendo. Lo que pasa es que estos diálogos son lentos porque implica también unas reflexiones personales desde los estudiantes, pero también una reflexión alrededor de cómo, como comunidad universitaria, comprendemos, entendemos las situaciones de los estudiantes y buscamos alternativas que ayuden no solo a resolver su situación económica, sino a mejorar su situación también académica y de permanencia en la universidad. Bien, no sé, Jorge, desde su perspectiva, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que efectivamente lo importante es poder reconocer, digamos, cuál es la situación que está viviendo la universidad. Por una parte, la universidad, como lo ha dicho el rector Herbert, no está aislada de una situación y de un contexto social. Y si ustedes ven la situación de ventas informales, la situación de personas que acuden a esta forma de trabajo para sobrevivir, conseguir recursos, pues es una situación en general, yo digo, de la ciudad, del país y de América Latina.
Uno puede ir a países cercanos de Colombia y en las principales capitales, por todo lado hay ventas informales. Lo que pasa es que son diferentes formas de poderlo abordar. En algunos lados es perseguido, en otros lados se ha dado la posibilidad de generar diálogo. Y en Bogotá específicamente, pues creo que ha pasado las dos cosas. Depende del gobierno que ha estado de turno en el distrito. En algunos casos se formalizó, se les generó unos espacios, hubo unos acuerdos, y en otros se les ha perseguido a palo y a policía, y de ambas cosas se pueden sacar experiencias. Eso es importante tenerlo en cuenta para ver que la situación de la universidad no es solamente la universidad, que tenemos que aprender de esas experiencias para mirar cómo podemos tratar el fenómeno de las ventas que tiene la universidad. Entonces yo parto por reconocer efectivamente, y ayer que teníamos una conversación con varios estudiantes que se reunieron, entre ellos de los chicos que venden cosas en la universidad, y enviaron unos delegados a una reunión que los invitamos desde Bienestar, y les decíamos, nosotros partimos de reconocer cuál es la situación que viven ciertos estudiantes y que se ven obligados a buscar ingresos por esta vía. Y que la universidad y esta administración, digamos, partimos de reconocer esa realidad para mirar qué acuerdos podemos generar para hacer valga la redundancia, un acuerdo común, un acuerdo entre diferentes actores donde todos podamos ceder un poco para mirar cómo tenemos un mejor hábitat dentro de la universidad, ¿sí? Que podamos reconocer que efectivamente hay estudiantes de la universidad que venden, que podamos tener unas zonas específicas donde ellos estén. Nosotros, digamos, estamos incluso en el proceso de arreglo o, digamos, actualización del reglamento estudiantil, donde hay una prohibición taxativa, pero creemos que eso no corresponde, digamos, a la realidad que tenemos hoy aquí. O sea, decir simplemente prohibir las ventas, pues es taparse los ojos y el fenómeno va a seguir sucediendo como se ha mencionado. Entonces preferimos decir, mire, lo reconocemos, estamos caracterizándolos, sabemos más o menos de qué programas son, cuáles son las situaciones económicas. En eso se ha avanzado en el equipo de bienestar desde el año pasado. Y queremos hacerles unas propuestas alrededor de las cuales podamos hacer un acuerdo común de uso del espacio para que ellos puedan estar en unas condiciones un poco más dignas, pero también que la universidad tenga la posibilidad de tener corredores por donde la gente pueda desplazarse, que pueda haber un poco más de organización en esta casa común que tenemos, que es la Universidad Pedagógica. Todos sabemos que efectivamente, por ejemplo, aquí la sede de la calle 72, pues tenemos algunos problemas de espacio. Este es un lugar muy bonito, pero muy pequeño, donde confluyen demasiadas personas en un solo día. Entonces tenemos que mirar cómo reconocemos la situación, acompañamos unas propuestas, tenemos el fortalecimiento de unos programas que ya desde Bienestar se han tenido hace varios años, pero también abrimos la posibilidad a construir nuevas alternativas. Sí, perfecto. Bueno, pues profesor Jorge Virviescas Nieto, subdirector de Bienestar, vamos a continuar hablando de este tema de largo aliento, ¿cierto? Y que nos atañe a todos como comunidad universitaria, porque digamos que no es un tema únicamente de los chicos, ¿no? Es de quienes habitamos aquí en nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, hace un momento Jorge había planteado la necesidad de plantearse una mirada alrededor de esto, teniendo en cuenta también las distintas experiencias que hay alrededor de las ventas informales, incluso en la ciudad, ¿sí? No solamente como un contexto aislado, la universidad como una burbuja en donde pasan cosas excepcionales, sino esto como un fenómeno social que nos atañe a todos, y en ese sentido un poco la vía de pensar la manera y los contextos en los que en que nuestros estudiantes habitan la universidad, y la manera también como desde la universidad también procuramos mantener a nuestros estudiantes dentro de la universidad, ¿cierto? Vinculados a la universidad. Y eso pasa efectivamente por reconocer el fenómeno de las ventas, pero además pensar la manera como la universidad también va a asumir un escenario de estos, ¿no? Porque
no es solamente como el elemento de que efectivamente están las ventas, están dentro de la universidad, sino que eso requiere unos pactos de convivencia alrededor de lo que está allí. Entonces, uno de los temas de los que habría que hablar es de los productos y de los consumos que se generan alrededor de las ventas dentro de la universidad y las dinámicas que se pueden producir dentro de la universidad alrededor de esos consumos, que creo que es uno de los elementos claves para establecer esos acuerdos y esos diálogos con los estudiantes que están en esta situación de venta. Entonces, no sé, Jorge, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo han planteado? ¿Qué situaciones ustedes han logrado explorar alrededor de este tema? Listo, mire, es importante que en medio de este debate, entonces uno escucha a la gente, a los profesores, a los directivos, a los trabajadores, cuál es como su queja, ¿sí? Para poder ubicar cuál es la situación a debatir o el problema. Y uno escucha entonces quejas por el tema de consumo de psicoactivos, el tema de alcohol, el tema de las dinámicas que se presentan en la universidad jueves y viernes, donde hay música, hay consumos de sustancias psicoactivas, hay alcohol, hay eventos. Y por otra parte, entonces, hay quejas sobre la invasión del espacio público, que no hay por dónde pasar. Entonces, son una cantidad de factores que la gente expresa, pero lo que nosotros hemos venido como revisando es que esto no se puede mezclar todo. Pareciera que todo tiene que ver con todo y efectivamente se presenta y se manifiesta en momentos comunes, pero es necesario que podamos abordar las problemáticas de diferente manera. Una cosa es los temas de consumo de psicoactivos y alcohol, que tiene que ver con un asunto de salud pública. Otra cosa es el tema de los estudiantes que tienen puestos de venta de productos. Otra cosa es la dinámica que se presenta los jueves y viernes. Así confluyen todo, pero aquí habría que hacer una pregunta frente a la oferta institucional, frente al quehacer de la actividad cultural, frente a otras situaciones que no tienen nada que ver, digamos, con el tema de las ventas. Y temas propiamente de convivencia. Aquí hemos tenido situaciones de violencias basadas en género en medio de esta situación. Entonces son muchos fenómenos y me parece que es importante, si uno quiere más o menos caminar a resolverlos o por lo menos atenderlos de manera adecuada, poderlos diferenciar. Entonces, eso se lo hemos dicho a los estudiantes y bueno, hay otro tema más que es la invasión de espacio público para montar otro tipo de cosas que ni siquiera son ventas, sino entonces, no sé, hay algunas propuestas que han hecho de aula ambiental, biblioteca popular. Bueno, nosotros tenemos algunas reservas con esos temas porque nos parece que es una, digamos, hay una propuesta de los estudiantes, pero el efecto concreto es que hay una apropiación privada del espacio común. Entonces, eso me parece, digamos, que es importante trabajarlo por aparte. Ahora, sobre el tema de las ventas. Nosotros le hemos hecho una propuesta a los estudiantes en la primera reunión que tuvimos el día de ayer. Quedamos de conversar entre mañana y pasado mañana de nuevo. Ellos van a revisar la propuesta que nosotros les presentamos y nosotros lo que estamos diciendo es necesario poder establecer un acuerdo donde se puedan tener unas zonas claras, donde podamos hacer un ejercicio de autorregulación, y esa palabra autorregulación la dijeron ellos ayer en la conversación. Nosotros creemos que parte del problema es que aquí no ha habido autorregulación, y autorregulación pasa por apropiación de espacios donde no deberían estar ubicados ciertos puestos, con productos que se venden, con, digamos, dinámicas que incluso ha generado que entre ellos mismos tengan conflictos. Aquí hace unos días estaba circulando un video hay un choque entre varios estudiantes por una situación ahí de uno de los puestos que hay allí. Entonces, la regulación y el acuerdo y tener una apuesta común entre estudiantes, administración y comunidad universitaria, pues nos favorece a todos, les favorece a ellos para que puedan saber, digamos, también sobre qué reglas trabajan, dedican sus tiempos, cómo se organizan. Les sirve a la universidad porque puede organizar el hábitat común por donde la gente pueda transitar, pero también si quiere organizar una actividad de tipo cultural,
pues que no haya un conflicto de espacio público que bien pequeño que tenemos aquí en la calle 72 para poder apropiar un escenario para desarrollar una actividad. Entonces tenemos una propuesta de corto plazo, de unas medidas en concreto ya. Si ellos se sientan con nosotros a hacer un acuerdo, nosotros hemos hecho la propuesta de formalizar, ubicar unos espacios, entregar una dotación básica para este primer semestre, una propuesta de segundo o mediano plazo que tendría que ver hacia el segundo semestre, que miráramos de tener un acuerdo más común sobre una infraestructura un poco más concreta, y a mediano y largo plazo la posibilidad de un ejercicio cooperativo. Estamos buscando los contactos con CODEMA, cooperativas, con el Ministerio del Trabajo en la Unidad Solidaria, para también cómo se hace un acompañamiento, que además ellos lo habían solicitado en unas reuniones que tuvieron con el rector el año pasado, de capacitación sobre economías asociativas, economías cooperativas, y además de esto, pues toda una apuesta que se tendría que hacer para el manejo de alimentos, la producción, etcétera. Entonces, si tenemos la posibilidad de sentarnos a hablar, yo creo que vamos a avanzar. A ellos les interesa, a la administración de la universidad le interesa, y al conjunto de la universidad le interesa. Claro, y sobre todo también cómo organizarse, porque, bueno, yo lo digo, no fui estudiante de universidad pública, pero fui estudiante a quien le costó educarse. Entonces uno entiende también, se ponen los zapatos de nuestros estudiantes, que además los queremos mucho aquí en la Pedagógica Radio, entendemos sus dificultades económicas, etcétera, pero también pensar en lo público es pensar en la otredad, ¿cierto? En el otro. Le contaba yo aquí al profesor Alejandro y aquí a Jorge sobre el caso de un estudiante invidente que tuvimos acá en unas monitorías, y él decía que él amaba su universidad con toda el alma, pero que a veces se sentía en peligro porque habían cables atravesados, porque habían barreras, porque habían muchas cosas en la circulación de su espacio, y que para él era muy difícil, a pesar de que tuviera el bastón, etcétera, moverse por la universidad es difícil. Y pues básicamente también es porque, digamos, no sé si se pueda que haya una normatividad en cuanto a los cables, a cómo conectarse para desempeñar sus roles, como lo dice el profesor Herbert, para los estudiantes en situación de venta. Sí, además, digamos, aquí hay que hacer un acuerdo que reconozca las necesidades sociales y económicas de los estudiantes, las necesidades de la institución de poder organizar el campus, algunas necesidades específicas como lo que tú acabas de mencionar, pero también como tenemos un predio tan pequeño, pues aquí algunas rutas donde están ubicados hoy algunos puestos son rutas de evacuación en caso de emergencia. Imagínate. Puntos de encuentro, etcétera. Entonces, sí es necesario que podamos hablar desde lo económico, desde lo técnico, desde lo pedagógico, para hacer una apuesta común de organización del campus de la universidad. Bueno, los estudiantes también hablaron con nuestra productora de campo acá de la Pedagógica Radio, Diana Torres, y plantearon algunas inquietudes alrededor del tema. Entonces vamos a escuchar esa propuesta que hacen los estudiantes y conversamos alrededor de esto también. Considero de verdad que el problema es muchísimo más que esto, que solamente el problema que tiene la administración con las chazas de la universidad. El problema obviamente trasciende a todos los sectores de la universidad, porque todos convergemos en los espacios de la universidad. Entonces sí es un tema muchísimo más allá de las chazas. Considero yo que estos problemas no son ajenos a los estudiantes, pero los problemas de los estudiantes tampoco les son ajenos a las chazas, porque todos somos estudiantes y lo que buscamos es garantizar nuestra permanencia en nuestra educación y seguir buscando ese sostenimiento para poder continuar aquí en formación. Como te decía, el tema trasciende realmente a todos los sectores de la universidad, y por eso es pertinente que se busquen esos espacios para interlocutar entre estudiantes, profesores, trabajadores, administrativos, entre todas las instancias de la universidad. También considero que es fundamental la democracia y la participación, porque pues estas dos realmente aplicadas representarían un primer avance en la resolución de estos problemas históricos de la universidad.
Pues el principal tema que nos convoca es cómo desde la autonomía y la autodeterminación, entendemos los espacios y los transformamos, porque pues estos espacios, estas paredes tienen un significado y representan algo en la comunidad universitaria. Y en esa interpretación de los espacios, la comunidad estudiantil los transforma, los habita y los vuelve espacios de coexistencia y diálogo. Estos espacios universitarios representan independencia intelectual, apertura a la cultura y su diversidad, a métodos sostenibles de habitar el espacio, coexistiendo en la búsqueda de mejorar condiciones de funcionamiento, infraestructura, habitabilidad y convivencia en nuestra gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Por último, agregar que la invitación al diálogo entre los estudiantes siempre estará abierta, que buscamos estar reunidos para estar realmente unidos ante esas adversidades que se presentan a nuestras formas de existir en la universidad. Y pues invitarles al espacio de la Biblioteca Popular y Libertaria, ubicada en la Camilo de Urruti, en la plazoleta, para que lleguen. Allí pueden compartir libros, dialogar sobre todos los temas de la universidad, que se está gestando ese diálogo entre los estudiantes. Escuchas Calentando la Palabra. Escuchábamos entonces a uno de los estudiantes que planteaba pues algunas discusiones que tienen. Están solicitando espacios democráticos, espacios de diálogo con las directivas de la universidad, pero también poder plantear sus alternativas, sus apuestas en términos de organización estudiantil, como por ejemplo este escenario de la Biblioteca Libertaria. No sé cómo ha avanzado también el diálogo en esa perspectiva, según estos enunciados que plantea el estudiante. Bueno, nosotros el día de ayer en la reunión celebrábamos que por fin tener un interlocutor que pueda hablar, digamos, por diferentes voces, porque el equipo de convivencia de bienestar universitario pues siempre está en permanente diálogo con los estudiantes que están en las ventas, con los chicos que tienen otras iniciativas, y con ellos, digamos, hay una cierta comunicación, pero no ha sido fácil, digamos, propio de la dificultad organizativa de ellos, sentarnos a conversar con algunos interlocutores que puedan recoger efectivamente las voces de ellos. Entonces, eso es lo primero. Estamos de acuerdo con el estudiante de que es necesario dialogar para ponernos de acuerdo, dialogar para poder hacer apuestas comunes y no imponer desde un solo lado, digamos, una perspectiva. Por ejemplo, la universidad ha hecho una primera apuesta de ceder en el tema de decir, tenemos una regla que prohíbe las ventas. Hoy estamos diciendo, tenemos una regla que prohíbe las ventas, pero la vamos a modificar porque creemos que esa regla hoy es una regla caduca. Entonces, esa es una primera carta que nosotros ponemos sobre la mesa para que podamos discutir y que con los estudiantes efectivamente podamos tener propuestas viables que sean de impacto para el conjunto de la universidad, de la comunidad universitaria. Por lo menos somos 8.000 estudiantes, más de 1.000 trabajadores, más de 1.000 docentes. En total tendríamos fácilmente una comunidad universitaria aquí nada más en la calle 72 entre 8.000 y 10.000 personas. Entonces los acuerdos que se generen pues tienen que tener aceptación y tienen que tener un impacto positivo no solamente sobre un grupo de estudiantes o un grupo de directivos, sino sobre el conjunto de la universidad, porque el campus es de todos y de todos, digamos, depende también de que tengamos una apuesta común y más democrática en los acuerdos que logremos llegar. Listo. Bueno, este es el diálogo que hemos establecido con Jorge Virviescas y con el profesor Helber Choachi para plantear alternativas a esta discusión sobre la manera como entre todos como comunidad universitaria vamos a habitar la universidad y la manera también como vamos a ir resolviendo de manera colectiva la discusión y las apuestas que han venido enunciando
los estudiantes que están vinculados a las ventas dentro de la universidad. Creo que es muy importante avanzar en esto también, que como universidad nos propongamos una oferta amplia e interesante para toda la comunidad educativa. Estos días donde hay mayor cantidad de estudiantes en las tardes de los jueves, de los viernes, y entender también entre todos que efectivamente la universidad no es solamente el espacio que ocupamos los estudiantes, los profesores, los funcionarios, sino que aquí viene mucha gente, ¿sí? Por ejemplo, los sábados vienen niños a los cursos de inglés. Y depende también de nosotros, de la manera como habitamos la universidad, que ellos también lo puedan habitar. Viene gente a desarrollar sus proyectos de investigación, comunidades que son invitadas por profesores, semilleros de investigación a los espacios de la universidad, y creo que vale la pena también tener en cuenta esto en la manera como nos relacionamos con el espacio y nos relacionamos también como comunidad educativa. Entonces agradezco a Jorge y al profesor Herbert Choachi, que se tuvo que despedir antes porque estaba en un compromiso, su participación en Calentando la Palabra en la jornada de hoy. De esta manera entonces cerramos Calentando la Palabra. Una palabrita final, Jorge, para cerrar el programa, y quedamos así. Bueno, pues nada, diálogo y acuerdos creo que es la clave de lo que viene hacia adelante. Bien, perfecto. Entonces, buena mañana para todos y todas. Por favor, sus mensajes, sus comentarios, sus inquietudes alrededor de este programa del día de hoy, los esperamos en las redes sociales de La Pedagógica Radio. Un abrazo para todos y todas. Feliz mañana. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.